Es lo que tienen en los medios o los partidos de la oposición, ¿no? Que al final se quedan con una broma de alguien que ya digo que tiene familia en Asturias, que adora esta tierra, que viene aquí muchísimo, que tiene aquí 3 hermanos y que puede decir algo evidentemente simbólico, como si yo hablo del lechazo de Palencia o hablo de las patatas revolconas de Ávila. O sea, lo que es noticia es que sea noticia cuando se hace un símbolo claro que es, oiga, no estamos a favor de la educación endogámica que está pretendiendo ahora, de forma tenue, el Gobierno del Principado y que, sin embargo, en otras comunidades autónomas ya ha llegado a la máxima expresión. En Cataluña, en Baleares, en Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Navarra, es que la educación solo estudia lo que tiene que ver con esa comunidad autónoma. Y por eso acabo de decir que en la reforma educativa voy a dar competencia sancionadora a la ente inspección del Estado. Pero es una broma que hago en los sitios a los que quiero. Y, por supuesto, yo tengo sobrinos y primos, sé lo que se estudia en Asturias y la calidad educativa en Asturias está muy por encima de los políticos que la gestionan y, evidentemente, los frisuelos, que están buenísimos y que yo incluso voy por Madrid intentando encontrarlos, y los hórreos, que es algo que forma parte no solo de la historia asturiana, sino de también comunidades limítrofes, una de las cuales, por cierto, que es Cantabria, pues todavía alguno encuentras en algún pueblo que está cerca de Asturias, que allí es mi madre. Lo que quiero decir es que al final, en fin, se entendieron perfectamente las afirmaciones y yo creo que si la oposición solo puede decir que yo he hecho una broma sobre lo que alguno pretende, que es que Asturias sea un ente sin conexión con España, lo cual es muy difícil porque España no se entiende sin Asturias, pues bueno, pues intentaré ser mucho más preciso, no hacer símbolos ni metáforas que en este caso eran cariñosas y llenas de admiración.